Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues buenos días a todos una vez más. Os agradezco mucho vuestra presencia. Empiezo la jornada de hoy con una pequeña exposición de las dos unidades de negocio de Cidesa. Las dos unidades de negocio de Cidesa son, una es reactiva y armónicos y la otra es medida eléctrica y calidad de red. Cidesa se fundó en 1976. En sus orígenes nos dedicamos a la fabricación de condensadores y baterías de condensadores para compensar la energía reactiva y muy poco después pues, nos dedicamos al filtrado de los armónicos o a la fabricación de equipos de compensación de energía reactiva con filtros de baja sintonización o de rechazo para compensar la energía reactiva pero para no generar resonancias. Esa fue nuestra actividad, digamos, habitual durante muchos años, todo lo que tenía que ver con el condensador de potencia, hasta que hace unos 5 años llegamos a un acuerdo con Janica, que es una empresa alemana que también es líder en el sector de la fabricación de analizadores de red en su país, casi toda Centro Europa, para abrir una nueva unidad de negocio que llamamos medida eléctrica y calidad de red. Lo interesante de estas dos unidades de negocio es que se complementan muy bien, porque si la nuestra tradicional sería el tratamiento, si lo trasladáramos hiciéramos una un silogismo a lo que es el mundo de la medicina, pues si el tratamiento es las pastillas, ¿no? La medicación, en definitiva, cuando alguien tiene una enfermedad, pues en el mundo de la calidad de suministro, calidad de potencia, pues sería pues, los filtros o las baterías de condensadores, ¿no? Para solucionar un problema de calidad de potencia. Lo que es el diagnóstico, habían herramientas, pero Janich ha aportado una herramienta poderosísima, que son todos sus sistemas de hardware y de software, que explicará mejor a Benja, pero también yo incidiré un poco, para el diagnóstico. Por primera vez tenemos una herramienta en España que nos da un diagnóstico clarísimo para hacer gestión energética, calidad de suministro y monitorizar la corriente de fuga con un mismo sistema de hardware y software, ¿no? Todo esto da mucha potencia al equipo para que después podamos aplicar soluciones mucho más eficaces y eficientes a los determinados problemas que podamos detectar con esa monitorización energética de nuestra instalación. Por lo tanto, para que veáis que esas dos unidades de negocio se complementan muy bien al final en lo que es el eslogan fundamental de Cidesa, que son soluciones en calidad de potencia desde 1976. Las dos cosas son el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a el portfolio de la unidad de negocio de reactiva armónicos, pues son los condensadores de potencia, ¿vale? En cuanto a los condensadores de potencia hay diferentes aplicaciones. La más conocida, la que hablaremos hoy aquí también, es para compensar energía reactiva, pero hay otras. El condensador de potencia se utiliza también mucho pues, para electrónica de potencia, para conversores, en definitiva, convertidores, ¿vale? También se utiliza para pues, el tema de hornos de inducción, condensadores especiales para hornos de inducción, para multitud de aplicaciones que también nosotros fabricamos esos condensadores, pero hoy en la unidad de negocio de reactiva armónicas el condensador, por lo que también somos más conocidos, es por el condensador para compensar la energía reactiva o corregir el factor de potencia. Ese condensador lo utilizamos para las baterías de condensadores, tanto en baja como en media como alta tensión. Es la batería de condensadores, pues digamos el cerebro que nos gusta llamar nosotros es el regulador. Nosotros tenemos el cerebro, pues por decirlo de alguna forma, con más solera y con más experiencia en España, porque tenemos la marca Massing, Inductor Massing, que fue la primera que hubo. Por tanto, también somos los decanos en reguladores para compensar la energía reactiva. Después hay una gama de productos que es todo lo que tiene que ver con filtros activos, todo lo que tiene que ver con SVGs, es decir, soluciones activas para compensar energía reactiva, filtrar los armónicos y reequilibrar el sistema, ¿no? Aquí veis un poco resumido todo el portfolio. Bien, ¿qué es lo que quería comentaros hoy sobre el caso de éxito que os voy a presentar? Pues que lo fundamental es tener claro cómo se define el producto. En cuanto a la batería de condensadores, el producto se define por su tensión, por su potencia, por la necesidad o no de que ese equipo lleve filtros, sobre el escalonamiento, la finura que llamamos nosotros, las protecciones, tanto del equipo como de la instalación y la acometida,
y de cómo se quiere hacer esa instalación o cómo se puede muchas veces más que cómo se quiere. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Ya lo sabéis mucho mejor vosotros que yo seguramente. Entonces, pues la tensión evidentemente en voltios, la potencia en kilobares, kVARs, kVAs que llamamos nosotros. Los filtros, pues sabéis perfectamente que los filtros que se ponen en una batería de condensadores son filtros de rechazo. La necesidad o no de que el filtro sea de una determinada frecuencia, si se quiere pues compensar más la reactiva o si se quiere más filtrar los armónicos, muchas veces va a depender un poco de la tipología que defina el propio fabricante. En nuestro caso son filtros a 189 Hz, los filtros de rechazo, cuyo objeto fundamental es compensar la energía reactiva sin generar armónicos. Eso es lo fundamental. El escalonamiento, también la finura, pues cuando ya sabéis que hay que encontrar al final un equilibrio, un compromiso entre la finura en la compensación y la efectividad o la eficiencia en el propio equipo. Cuanto más equipos más pequeños sean los escalones, pues evidentemente más fino será, pero claro, muchos escalones pequeños pues hacen que esa batería pues tenga muchos escalones y por lo tanto pues sea muy costosa. Las protecciones es un tema interesante porque hay una tendencia también en determinados fabricantes en poner las protecciones todas en las baterías. Al final hay que entender que el condensador tiene que tener propiamente el desconectador por sobrepresión interna y los elementos de seguridad. Las protecciones que pongamos en la batería normalmente están pensadas para la protección de los cables, por lo tanto tienen que ir en la propia derivación de la cometida, en el CCM o en el cuadro de distribución. Entonces, tened en cuenta esas cosas para después, por un lado, cumplir el reglamento y por otro, que la instalación sea lo más eficiente posible, ¿no? Lo bueno de Cidesa es que aportamos las ventajas del especialista, por decirlo de alguna forma, es decir, somos muy flexibles en todos estos parámetros. Si el cliente quiere pues una protección dentro del equipo o prefiere tenerla normalmente para instalaciones nuevas ya en su cuadro de distribución, o si quiere una acometida superior o inferior, o si quiere en definitiva, pues un color, un RAL especial del envolvente, todas estas cosas, pues somos una empresa especialista y flexible en ese aspecto, podemos adecuarnos para satisfacer las necesidades del cliente. ¿Cómo se dimensiona en definitiva una batería? Bueno, pues aquí también hay diferentes métodos, ¿vale? Cada uno tiene sus pros y sus contras y los aquí puestos son 5, los que he definido, y están pues, puestos de mayor a menor sencillez, pero también de menor a mayor precisión. Entonces, ¿cuáles son estos métodos? Pues estos os los explicaré ahora a continuación. Si os vais al link que he puesto del factor F, pues allí veréis una tabla que son la diferencia de tangentes y de una forma muy sencilla pues se determina el coseno de phi que uno tiene y al que quiere llegar y en función de eso pues tienes un factor que multiplicas ese factor por la potencia activa y te da una potencia reactiva, ¿vale? Evidentemente es una forma muy sencilla de calcular la potencia de una batería de condensadores, pero si solo te dan esos datos, tengo este coseno de phi, pues este factor de potencia, y tengo este otro, pues quieras o no, vas a tener pues muchas lagunas en cuanto a desconocimiento, por ejemplo, de la tensión. Claro, si no te dan la tensión, tienes que conocer la tensión de red para saber qué tensión tiene que ser esa potencia o la tensión nominal de la batería de condensadores. Ya no hablemos de armónicos, pues con esa información que te dan, poca información de armónicos vas a saber. Por ejemplo, tampoco vas a saber lo que decíamos de la precisión, la finura en la compensación, en los escalonamientos, no sabrás. Irás a la opción más simple, seguramente. Es decir, asumes muchos riesgos a medida que vas eliminando todos estos factores que hemos visto antes, ¿no? Entonces, es verdad que es la más sencilla, pero también es seguramente la que puede incurrir en mayores riesgos para que esa batería, pues al final, no compense correctamente. El siguiente método es a través de los recibos de la compañía. También os he puesto un link en el que nosotros pues tenemos una plataforma de 3, 6 periodos. Allí vais poniendo los recibos de compañía. Lamentablemente, el recibo de compañía tampoco consta la tensión, por tanto, es un dato que si solo tenemos los recibos desconocemos.
podemos establecer, pues, a priori una tensión normalizada de 400 voltios, pero tampoco es un hecho, pues, que sea del 100% de instalaciones. Todavía hay muchas instalaciones de otras tensiones y puede ser que en esa misma instalación, pues, la tensión no sea 400, sino que sea un poquito más de esos 400 voltios que están establecidos, pues, como normales o como estándares normalizados en la red española, ¿no? Otra forma donde evidentemente pues, se determina la potencia de la batería de condensadores es a través del proyecto. Un proyectista, cuando hace un proyecto, define una batería de condensadores. ¿Cómo lo hace el proyectista? Pues con mucha información. Realmente a nivel de información el proyectista tiene muchísima información. Evidentemente sabe la tensión, sabe las potencias de sus cargas, sabe sus cosenos de phi, puede establecer perfectamente el coseno de phi que quiere llegar, puede modelizar toda la instalación. Por eso os he puesto también el link del libro de calidad de potencia, porque allí explica con mucho detalle la modelización de cargas, de cómo hacer el estudio para definir correctamente las posibles perturbaciones que se puedan generar en la red. Lo que pasa es que eso establece o entraña muchos problemas a nivel de cálculo, ¿no? Y mucho tiempo a lo mejor, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto todas las ingenierías hacen estos estudios para definir la batería de condensadores, ¿no? Pero que se podría hacer con mucho nivel de detalle, ¿no? Pero requiere de mucho esfuerzo, ¿no? La otra forma es a través de una medición con un analizador de redes portátil. ¿Qué problema engloba para mí la medición a través de un analizador portátil? El analizador portátil da mucha información, como cualquier analizador, un fijo también, pero el problema es el tiempo. Está midiendo en un tiempo acotado. Entonces, ese tiempo acotado nos limita mucho a cosas que, pues, evidentemente, pues no estamos midiendo, ¿no? Esto es como cuando hay un problema de instalación y se va con el analizador de redes y, pues aquí no pasa nada, ¿no? No, claro, lo que pasó ya no se está midiendo. Entonces, ese es el gran problema del analizador de redes portátil, que es, te da una información limitada y acotada en el tiempo. ¿Cuál es nuestra opinión o lo que nos gustaría que el cliente tuviera? Y con esos datos, evidentemente, no habría ningún problema para definir no solo la batería de condensadores, sino los filtros y cualquier otra solución de calidad de potencia que podamos a nosotros aportar. Pues una monitorización. Una monitorización de gestión, para realizar la gestión energética y para medir la calidad de suministro o la calidad de red. Con un equipo, con una solución como la de Yanitza, como veis ahí en los links, que os he dejado el link también de analizadores de redes portátiles, os he dejado el link del todo el portfolio de analizadores de redes fijos, ¿vale? Junto con el software, pues allí tenemos pues, desde eventos, transitorios, tenemos evidentemente todos armónicos, hasta órdenes de 50 o más, tenemos todas las posibilidades de tensiones que puedan haber, problemas de tensiones que puedan haber, tendremos evidentemente la curva de carga, tendremos la posibilidad de definir en cualquier detalle la batería de condensadores para que sea la solución más eficaz y más eficiente en la instalación. Por lo tanto, queremos que haya un compromiso siempre, pero hoy en día, con las herramientas que hay en una instalación, mi recomendación es que una instalación industrial, sobre todo, pero creo que hoy en día cualquier instalación que tenga a partir de 50 kilovatios, una cosa así, que tenga cargas y que sea crítica, que estas cargas sean críticas, que sean, pues, definan un poco el propio negocio de esa propia empresa, tiene que tener un sistema de monitorización. Porque si no, cualquier día te pasará algo y no sabrás por qué te ha pasado. Y después te vendrá un analizador de redes portátil y te dirá que no pasa nada. O te miraré de otra cosa que no es exactamente lo que pasó. Y si quieres aplicar o implementar alguna solución de calidad de potencia, pues no tendrás los datos con la precisión que tú podrías tenerlos si tuvieras un sistema de monitorización. Por lo tanto, aquí veis los diferentes métodos. Os he dejado los links con las diferentes formas o la información para cada uno de estos métodos y espero que, bueno, si tenéis cualquier duda, pues podéis consultar conmigo. Y ahora ya, sin más preámbulo, iré a la solución que nosotros pues, vimos en este caso de éxito, que es un edificio emblemático en Barcelona, relativamente reciente, del 2011, donde está la sede corporativa de Telefónica en Barcelona. Es un edificio pues, de 110 metros de altura, con 34.000 metros cuadrados de superficie, 24 plantas, 1.200 personas que trabajan en este edificio.
que tiene premios porque está en la zona de, si aquellos que conozcáis Barcelona, del Fórum, donde se hizo el Fórum de las Culturas, y está, bueno, se ha convertido un poco en un edificio icónico de ese barrio, de esa zona de Barcelona. Os recomiendo que lo veáis porque la foto no sé si hasta qué punto le hace justicia y es realmente muy bonito. Bien, en ese edificio, ¿qué hicimos nosotros? Pues en ese edificio nosotros dimos soporte a través del instalador para hacer una medición. Entonces, la medición, evidentemente, sin batería de condensadores. Querían instalar nuevas baterías de condensadores, tenían penalizaciones por reactiva, ¿vale? Entonces, la idea fundamental es ir con un equipo portátil. En este caso no fue el de Janitza porque el instalador no lo tenía, sino, pero una solución parecida a través de, como veis aquí, con pinzas Anflex, ¿vale? Muy sencillas de instalar, también las recomendamos, evidentemente con las protecciones y los guantes. En el interruptor general se puso allí una medición y se puso durante una semana y tuvimos una serie de datos a partir de los cuales nosotros definimos el equipo, ¿vale? Aquí vemos el resultado al que nosotros obtuvimos de esas mediciones, ¿vale? THD en importante 1,5, no era necesario, hicimos los cálculos preliminares con nuestros equipos y nuestro software de simulación a vuestro servicio, evidentemente, para que veáis si se generan resonancia o no con las baterías de condensadores que se tienen que instalar, que veis que cada una de las fases pues, consumía alrededor de 60 kVA, ¿vale? Entonces, vimos el THD, hicimos nuestra simulación con nuestro programa de software y nos dio con una batería simplemente reforzada, la llamamos nosotros Premium, bueno, simplemente reforzada, pues no era necesario poner equipos con filtros, ¿vale? Entonces hicimos la batería con como os decía, la medición con, una vez instalamos los equipos, los dos equipos que eran necesarios, se hizo la medición también con la batería desconectada, veíamos que, bueno, coseno de phi, antes de conectarse los escalones, evidentemente era malo. Veis aquí una diferencia entre coseno de phi y factor de potencia. Es interesante esto porque siempre el factor de potencia va a ser, el power factor va a ser peor que el coseno de phi. Daos cuenta que el coseno de phi es aquel coseno de phi a 50 periodos, a la frecuencia fundamental, mientras que el factor de potencia engloba a los armónicos, por lo que suele ser que el factor de potencia es bastante peor que el coseno de phi. Hasta que no haya una diferencia entre una cosa, me refiero que no haya un recargo de factor de potencia, nosotros en España todavía el recargo está en función del coseno de phi. Una vez pusimos en marcha la batería, se puso a funcionar, vimos, ¿ves? Se ve perfectamente que van entrando escalones, mejora el coseno de phi y se llega casi a la unidad en casi todas las fases y si no muy, muy, muy cerca, 0,99 y la fase 2 pues el 1. Bien. ¿Qué conclusión tuvimos aquí? Pues que bajo una acción relativamente sencilla, pues en un año se amortizaban estos equipos con pues, ahorros de más de 4.000 euros anuales, ¿no? Digamos que hay pocas inversiones tan rentables como la instalación de la batería de condensadores cuando es necesario. Bien, pues sin más voy a dejar a Benja ya con su presentación. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para después. Hasta luego. Hola, buenos días a todos. Primero, Yasin, decirte que has hablado de unos links que no han aparecido en el chat. Por favor, cuélgalos cuando puedas. Y bueno, primero presentarme para los que no me conozcáis. Soy Benjamín Piquer, Benja, soy el responsable de los sistemas Janitza en Cidesa. Y hoy os voy a hablar de algunas instalaciones reales que, bueno, que hemos hecho, que están en marcha y que creemos que pueden ser interesantes que conozcáis. Voy a compartir primero mi pantalla para que... Vale, perfecto. En este caso... Bueno, como os decía, os voy a hablar de 3 casos. Vamos a hablar de una instalación fotovoltaica, en primer lugar. Esta instalación fotovoltaica no nos vamos a centrar en una instalación en particular, sino que va a ser un poco más general.
Y después hablaremos de dos casos más concretos. Uno es el caso de Cepsa, en el que hablaremos de gestión energética, sobre todo, y otro es el caso de Sueps, de la fábrica Citresa, que está aquí cerquita de Valencia, en la que hablaremos de la monitorización de calidad de red y también una parte de gestión energética. Pero bueno, esto es un poco lo que os voy a comentar, ¿vale? Como casos reales, aplicaciones reales de los sistemas Janitza, para que veáis un poco las diferentes funciones. En primer lugar, para empezar con la instalación fotovoltaica, bueno, he querido poneros alguna imagen de algunos ejemplos reales en los que, bueno, a simple vista se ve que un elemento común, ¿no?, es esto que veis aquí azul, que es nuestro analizador de red. En este caso es el modelo UMG 103 CBM, que, bueno, es uno de los componentes que en este caso son necesarios para una instalación fotovoltaica. ¿Qué elementos, además de un analizador, necesitamos? Obviamente hay más de los que os pongo aquí, pero bueno, en primer lugar, para una instalación solar fotovoltaica necesitamos un inversor o inversores. En este caso necesitamos un controlador de esa gestión de esos inversores. Necesitamos, por supuesto, un analizador, en este caso un analizador Janitza, que nos dé los datos necesarios para hacer ese control de esa gestión, y necesitamos también unos transformadores de intensidad adecuados. Os he puesto aquí un ejemplo de unos transformadores flexibles, porque es verdad que últimamente estamos viendo que hay instalaciones en las que es difícil acceso o no se puede detener la instalación, parar esa instalación, y una de las opciones por las que se está optando es por esa parte de transformadores Rugowski, de transformadores flexibles, que nosotros, por ejemplo, tenemos en catálogo. Y una parte muy importante, por supuesto, es la comunicación, que está puesto aquí como quinto elemento, vamos a decir, de esta instalación, en el que es muy importante la comunicación entre el propio analizador, a ver si lo puedo señalar, entre el propio analizador y normalmente se hace a través del controlador esa comunicación, pero es verdad que ya estamos escuchando algunos casos en los que directamente ese control está integrado dentro de los propios inversores y la comunicación se hace directamente desde el analizador hasta el inversor. En este caso, ¿cómo funciona una instalación fotovoltaica? Es importante conocer los elementos, pero también creo que es importante a grosso modo decir cómo funciona, ¿no? En este caso, ¿por qué es necesario cada uno de esos elementos? Pues bueno, una instalación fotovoltaica, por eso no nos hemos centrado en ninguna en particular, sino en general, lo que tenemos siempre es una parte de generación de energía, pues desde las placas, los inversores, tenemos un consumidor, ¿vale? Puede ser una fábrica, puede ser un edificio, puede ser una vivienda. Y luego tenemos una parte que es la parte de red, donde tenemos nuestra conexión a red. Y luego, además de todos esos elementos, por supuesto, tenemos un analizador de red, que es el que nos va a dar los datos que necesitamos de la instalación. Cuando tenemos una instalación fotovoltaica, tenemos la opción de hacer un vertido en red o no hacer un vertido en red. En cualquiera de los dos casos es necesario tener un analizador que nos diga siempre en este punto qué tenemos. ¿Por qué? Que al final esto funciona del siguiente modo. Aquí generamos una energía, lo ideal sería que esa energía que generamos fuera siempre consumida por la instalación, por lo tanto todo el consumo o toda la energía que generamos la consumimos nosotros mismos y no hay ningún excedente que pase hacia la red. Esa es una opción, pero es verdad que hay otra opción en la que estamos generando más de lo que necesitamos, y entonces es donde entra esa parte del analizador, que a veces es un aparatito pequeño comparado con otra parte de la instalación, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un exceso de energía, tenemos la opción de hacer un vertido a red y saber cuánta energía estamos al final enviando a red a través de un analizador, que es importante que sea capaz de medir en los 4 cuadrantes, de manera que seamos capaces de saber cuánta energía estamos, en este caso, suministrando a la red y cuánta estamos consumiendo, o en caso que optemos por la opción de hacer un vertido cero o un antivertido, lo que importa también es la velocidad y las características de un analizador, de un equipo, que sea capaz de enviar unos datos eléctricos suficientemente precisos y suficientemente rápidos
para que el control de los inversores sea capaz de parar ese vertido a red dentro de lo que nos marca la normativa, ¿vale? Eso serían un poco las dos opciones. En este caso, puede ser una instalación fotovoltaica baja tensión, ¿vale? Que sería aquí, digamos, el ejemplo, o también podemos, gracias a los equipos Yanitza, tener una instalación fotovoltaica en media tensión, ¿vale? De manera que un analizador Yanitza, si está conectado a la parte de media tensión a través de los elementos necesarios de transformador de tensión, transformadores de corriente adecuados, puede enviar los datos de manera precisa también a el control de los inversores que pueden estar trabajando en baja tensión y evitar un vertido a red o, en caso de que haya vertido a red, controlar cuánto estamos vertiendo en red, ¿vale? Eso es un poco en cuanto a la instalación fotovoltaica. Aquí, para acabar la parte de instalación fotovoltaica, os he puesto un par de fotos reales más, sobre todo para que veáis que al final el elemento común siempre es pues un analizador. Puede haber diferentes tipos de controles, diferentes tipos de controladores, pero si no tenemos los datos que nos ofrece un analizador, en este caso no vamos a poder hacer esa gestión, ¿vale? Simplemente, bueno, que sepáis que un poco cuáles son los elementos de cualquier instalación fotovoltaica. Obviamente habría más, por supuesto, pero desde el punto de vista del control, quería comentaros para que sepáis, bueno, qué sería lo que necesitamos en una instalación. Siguiendo adelante con la presentación, antes de hablar de los dos casos, del caso Cepsa y del caso Schweppes, quiero un poco introducir cómo funciona un sistema Yanitza completo, ¿vale? ¿De qué se compone un sistema Yanitza completo? Bueno, pues primero tenemos los analizadores de red, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es instalar analizadores, o sea, el hardware. Como ha dicho antes Yassine al principio, los sistemas Yanitza es un sistema hardware y software que ofrecen una solución completa tanto de gestión energética, calidad de red eléctrica y medida de corriente diferencial, de corriente de fuga, ¿vale? Entonces, ¿de qué se compone este sistema completo? Pues de los analizadores y del software. Dentro del software de gestión, el software se llama GridBiz y tenemos diferentes niveles, vamos a decir, o diferentes escalones. Entonces, el primer escalón tenemos el GridBiz Desktop, ¿vale? Es el GridBiz escritorio, tendría una pinta como esta, que se instala siempre, es algo, el siguiente paso, una vez tienes instalados los analizadores, para hacer toda la configuración de los equipos, de la base de datos, de los tipos de informes que vas a querer obtener. Después, si queremos automatizar el servicio, tenemos el GridBiz Service. El GridBiz Service lo que nos permite es hacer un servicio automático de recogida de datos, de manera que tenemos un servicio en Windows, pues en el servidor o en el ordenador, que lo que hace es tener siempre lo que nosotros hemos definido que esté siempre en marcha. Y luego, como último nivel o como último escalón, tenemos el GridBiz Energy, que lo que nos permite es tener una visualización de datos basada en web y nos permite también tener una gestión de usuarios dentro del propio sistema. En primer lugar, vamos a hablar del edificio de Cepsa, ¿vale? Cepsa es un edificio de investigación que está en Madrid y se decide montar un sistema de gestión energética, un sistema Yanitza, por diferentes motivos. Al final, los objetivos de instalar los equipos Yanitza o los sistemas Yanitza es realizar un control de consumos. En primer lugar, lo que se persigue es tener ese control de consumos, poder hacer informes mensuales sobre los consumos por cada zona, saber un poco qué consume cada zona de la instalación, obviamente, controlar si hay funcionamientos que son extraños o no adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alguna zona que consume más de lo que debería o si tenemos algún funcionamiento anómalo respecto a los consumos que nosotros detectamos que debería ser normal. Se persigue en este caso también la homologación de la ISO 50001. Aquí nosotros tenemos la ventaja de que el GridBiz está certificado o homologado para cumplir la ISO 50001, de manera que si una empresa tiene que certificarte, podrías utilizar el propio programa de Yanitza para recoger esos datos que te pide esa ISO 50001.
Después, algo importante son los dispositivos con memoria para evitar pérdida de datos. Nuestros equipos tienen memoria integrada de manera que si se produce cualquier tipo de pérdida de comunicación, esos datos se almacenan dentro del equipo y siempre podemos recogerlo. Esto es un dato importante a tener en cuenta para una instalación en la que queremos tener siempre controlados los consumos o la calidad de red. Y por último, en este caso en particular de esta instalación, lo que se persigue es una integración de datos energéticos a través de un OPC UA para una plataforma externa, porque Cepsa tiene una plataforma externa en la que integra datos de energía y otro tipo de datos, ¿vale? Se persigue que se haga directamente a través de un servidor OPC. ¿Qué equipos se han instalado? Bueno, pues en este caso hay dos modelos de equipos instalados, que son el UMG 604, ¿vale? Pro, y el UMG 103 CBM. ¿Por qué se decide estos equipos? Bueno, pues en la instalación hay unos 10 UMG 604 y unos 30 UMG 103, ¿vale? En este caso, ¿cómo funcionan los sistemas Yanitza? Los sistemas Yanitza, la ventaja que tiene es que para hacerlo funcionar o para que funcione, no necesitamos un concentrador o una pasarela externa. En este caso, los analizadores integran la función pasarela y la función concentrador o data logger integrado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os he dicho antes, los equipos tienen su propia memoria, de manera que almacenamos los datos dentro del equipo, asegurándonos que si hay algún tipo de pérdida de comunicación, esos datos no se van a perder. Y luego tenemos, en este caso, el equipo, el UMG 604, como veis, tiene una conexión Ethernet y tiene una conexión de RS485, lo que nos permite que el equipo, además de ser un analizador completo con su integración de datos, nos permite hacer de pasarela de equipos más sencillos, como es el caso del UMG 103, que solo tenemos el RS485, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí os he puesto una parte, no es la instalación completa, pero sí que me sirve para lo que os quiero explicar, ¿vale? Pongamos el ejemplo de que tenemos un UMG 604 para controlar el consumo de red y lo que tenemos es una comunicación Ethernet directamente a un switch o directamente a un servidor, ¿vale? Y luego lo que tenemos son equipos, en este caso a UMG 103, que lo que se hace es conectar a través del RS485, ¿vale? Venimos desde aquí y conectamos todos esos equipos a un equipo que, además de ser el analizador, hace de máster de todos los demás, de manera que nos sirve de pasarela. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo desde cualquier punto de Ethernet, a través de este equipo, accedo a cualquiera que esté conectado. También una ventaja de los equipos UMG 604 en este caso es que podrían trabajar como maestro, pero también pueden trabajar como esclavo. Nos puede interesar recoger algún tipo de contador de agua, de contador de gas en un equipo como el UMG 604 y no tenemos la posibilidad de hacer llegar un cable de red, bueno, pues simplemente lo unimos a esa red Modbus y trabajaría como esclavo del máster que está por encima de él, ¿vale? Una vez tenemos el hardware preparado, lo que os decía antes, el primer paso siempre es la instalación del GridBees Desktop, ¿vale? Hacer esa configuración de los equipos. ¿Qué se suele configurar con los equipos? Bueno, lo que se configura obviamente son, por ejemplo, para una red, las direcciones de los equipos, qué tipos de datos vamos a almacenar, ¿vale? Si tenemos un equipo en el que queremos que se almacene con una periodicidad, pues como podéis ver aquí, de 15 minutos una serie de valores, con una base de tiempo de 1 hora otra serie de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada equipo podemos almacenar diferentes valores con diferentes bases de tiempo. No tiene por qué ser siempre lo mismo. Todo eso se configura desde el GridBees y desde el GridBees Desktop y se transfiere al equipo, de manera que tenemos ya la configuración hecha y a partir de ahí el siguiente escalón, digamos, sería, en este caso, en el caso de la instalación de Cepsa, tenemos el servicio GridBees, ¿vale? De manera que todo lo que hemos configurado, recogida de datos, esos datos que hemos configurado en cada equipo, se hace de manera automática. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si accedemos a nuestros servicios del Windows, lo que podemos ver es directamente un servicio que es el GridBees Service, que lo que estará haciendo es todo lo que le hemos dicho de manera automática. Aunque nosotros cerremos el programa GridBees, esté recogiendo que queremos al final analizar y mantener en nuestra base de datos. En este caso, además de lo que es el propio GridBees, se ha instalado ese brazo, digamos, que es ese OPC UA Server, que lo que se hace en este caso es para integrarlo en un sistema de terceros, los datos que se recogen en GridBees a través de ese servidor OPC. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay un software que se llama Net,
¿vale? Y que integra este driver de GridBiz y lo que hace al final es, para no depender de ningún protocolo en concreto, a través de un servidor OPC UA, lo que hacemos es recoger todos los datos que nosotros generamos en GridBiz y poder acceder desde cualquier otro cliente OPC a visualizar esos datos. Pues, al final te puede interesar para otro tipo de software, de visualización, de gestión, en el que estés integrando diferentes opciones, como es el caso de Cepsa, ¿no? Al final, tener un software de terceros o un software de cualquier otra marca que pueda integrar los datos GridBiz sin necesidad de tener que hacer muchos inventos extraños, sino simplemente a través del servidor OPC UA. Y esto un poco lo que os quería comentar hasta aquí de la instalación Cepsa. Como tercer caso, os voy a hablar de Sweps, ¿vale? De la fábrica de Citresa, que es la que tenemos aquí. Bueno, yo estoy en Valencia, aquí cerquita, y de hecho me ha parecido ver por ahí a Julián, así que creo que está por ahí Julián. Si luego quieres decir algo, puedes hablar, no hay problema. Por ¿Qué se aquí estoy. persigue? Hola, Julián. Hola. ¿Qué se persigue, qué se persigue en esta instalación? Bueno, pues en la instalación, como veis, no lo digo yo, aquí tengo una foto de Julián que he cogido de hace un tiempo de Forogen, pero bueno, al final lo que dice él es la digitalización y el telecontrol de los consumos nos ha permitido controlar tanto nuestras instalaciones como la calidad de suministro energético. Entonces, ¿qué es lo que se persigue en un primer momento de la instalación en Sweps? Bueno, primero el control de consumos eléctricos, tener una fiscalización de toda la instalación, saber cómo se consume, qué consume en cada parte de la instalación. Pero luego también es muy importante la parte de calidad de red, ¿vale? Calidad de red interna desde un punto de vista de, si hablamos de la norma IEC 61024, y también control de calidad de suministro, saber cómo llega a la instalación, la energía que nos sirve la compañía. También una parte importante es aprovechar que los equipos son capaces de integrar contadores de agua, contadores de gas, contadores de vapor, ¿vale? E integrarlos también dentro del propio sistema. Aquí también una de las cosas o de las funciones importantes de los equipos es la parte de esa memoria interna para poder controlar, evitar pérdida de datos y controlar esa calidad de red, cualquier tipo de microcorte, cualquier tipo de transitorio, que al final seamos capaces de almacenarlo dentro del propio equipo. Y en este caso, la diferencia también con la instalación anterior que hemos hablado es que también hay una integración de datos energéticos a una plataforma externa que también utiliza Sweps, que se hace a través de Modbus TCP. Y luego os explicaré un poquito la diferencia entre esta y la anterior. Entonces, ¿qué tipo de equipos hay instalados? Bueno, pues en este caso, a nivel de carril tenemos equipos UMG 604 o UMG 605, ¿vale? En los puntos donde interesa que haya un display más grande, pues por la visualización hay un tipo de equipos de 96x96 como el 96RME. A nivel de control de calidad de suministro, tenemos un UMG 512 que lo que nos permite es controlar exactamente cómo suministra la compañía esa energía. De manera que esto es un dispositivo homologado, certificado clase A, y en caso de que existiera algún problema de suministro, bueno, pues tener un equipo de este tipo te garantiza que por lo menos puedas emitir un informe de acuerdo a la norma de calidad de red N50-160 para saber realmente si el problema es real o no, ¿vale? O sea, necesitas este equipo o este tipo de equipos para este caso, de manera que ellos lo tienen instalado para esto. Y luego, uno de los equipos que también hay varios equipos es el modelo, el ProData. ¿Por qué se instala este equipo? Pues se instala sobre todo porque, aunque los analizadores tienen entradas de pulsos para poder recoger contadores externos, en este caso el equipo, el ProData, está pensado directamente para recoger hasta 15 entradas digitales, de manera que no necesitamos instalar analizadores para esto, sino que si solamente queremos recoger datos de contadores, bueno, pues se va directamente a un data logger de este estilo. Aquí he puesto una pequeña imagen del esquema para que os hagáis una idea. La instalación tiene unos 50 equipos de diferentes tipos, ¿vale?
y un poco lo que comentábamos antes también, si os fijáis, aquí al final lo que tenemos es equipos que hacen de máster conectados a la propia red de Ethernet y luego tenemos varios equipos que van conectados a través de un RS485 a su máster. Como veis, hay diferentes opciones. Bueno, hay algunas redes Modbus que son más grandes, otras que son más pequeñas, otros que van directamente conectados a red. En cualquier caso, los equipos tienen memoria, que es lo que decíamos antes, y en caso de que hubiera cualquier tipo de pérdida de comunicación, evitamos perder ese tipo de datos. Como veis, esto que se ve aquí, que se ve pequeñito, obviamente, pero estos cuadraditos que aparecen por aquí, estos son contadores de gas, contadores de vapor, contadores de agua, que lo que se hace es, en algunos casos, si la instalación está cerca de un analizador, se utiliza directamente un analizador cercano, llevamos los pulsos, y en caso de que no sea así, pues bueno, lo que se ha hecho o se necesitan más señales, esto sería el ProData que os he comentado y aquí podemos instalar varios contadores de pulsos. Una vez instalado, digamos, toda la parte de hardware, pues pasamos también al GridBiz Desktop. ¿Para qué? Para configurar todo lo que consideramos necesario. En este caso, configuramos las direcciones de los equipos, configuramos también la relación de transformación, configuramos también el peso de pulso de los contadores, ¿vale? Todo esto se configura desde aquí y algo muy importante que se puede hacer, en este caso utilizando el GridBiz Desktop, es la posibilidad de que si hay una mala instalación de cualquier trafo o de cualquier punto de tensión, ¿vale? Imaginaros que hay un transformador de intensidad que está al revés, no es necesario que vayamos al equipo a darle la vuelta físicamente a los cables, sino que desde el propio software GridBiz podemos hacerlo. Igual que si hay alguna fase que está cambiada, la fase 1, por ejemplo, por la fase 2, podemos cambiarlo desde aquí. Como veis, es un sistema un poco más de ingeniería, ¿no?, que lo que vienen siendo los programas habituales de visualización, pero es muy útil para configurar todo lo que necesitamos. También a nivel de base de datos, si necesitamos hacer alguna gestión de la base de datos, la podemos hacer desde el propio GridBiz. Y bueno, en este caso, un poco lo que os decía antes, aquí os he puesto un pantallazo de la integración de esos contadores externos. Lo que podemos hacer también es desde el propio GridBiz gestionarlos y configurarlos. Una vez tenemos esa parte gestionada y configurada de lo que son los equipos del propio GridBiz Desktop, pasamos al GridBiz Energy. El GridBiz Energy, si os acordáis de la diapositiva que he puesto antes, es el último escalón, digamos, y es donde, en este caso, en el caso de SWEPS, hacemos la configuración de las diferentes acciones, ¿vale? Porque en las acciones automáticas, como puede ser realizar o que se gestione un informe con una cierta periodicidad o recoger esos datos que se almacenan en los analizadores hasta nuestra base de datos del servidor. Entonces, esto se hace desde el GridBiz Energy. El GridBiz Energy es un sistema que obviamente también tienes la posibilidad de administrar diferentes usuarios, de manera que a cada uno le puedes dar pues unos privilegios u otros. ¿Qué gestionamos de aquí, por ejemplo? Pues bueno, podemos gestionar descargas automáticas, acciones para que se hagan ese tipo de informes de manera automática. Entonces, como veis, creamos unos puntos de tiempo que nosotros le decimos cuándo se van a ejecutar y a partir de ahí lo que tenemos es, igual que en el caso anterior, el servicio GridBiz, que está siempre rodando en segundo plano y lo que hace es ejecutar esas acciones que nosotros hemos definido. Y aquí os he querido poner un ejemplo. Un ejemplo de una acción es, en este caso, una descarga automática que se ejecuta siempre en el servidor. ¿Qué nos permite esto? Hacer un volcado de los datos de los analizadores de manera automática a nuestra base de datos interna sin que nosotros nos tengamos que preocupar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues imaginaros que estáis una semana sin poder acceder al programa. Si nosotros este tipo de acciones automáticas las programamos, lo que tenemos es siempre nuestra base de datos, digamos, puesta a fecha más actual. O sea, yo entro hoy y todos los datos se han ido descargando de manera automática la última semana, entonces tengo todos los datos en mi base de datos sin necesidad de tener que hacer una descarga manual de cada uno de los equipos. Eso al final ahorra mucho tiempo y es muy útil.
Bien, se puede programar diferentes tipos de informes. Podemos hacer informes para que, decir, tenemos una periodicidad de un informe mensual de calidad de red, de límites, de cómo se comporta nuestra instalación. Todo eso se hace desde, en este caso, también desde el GridVision Energy, ¿vale? Podemos hacer un informe, podemos hacer también informes de corrientes de fuga, de corriente diferencial, ¿vale? Y finalmente, lo que se persigue también es que desde el GridVision Energy, lo que os decía antes, en el último escalón, esa visualización web, seamos capaces de poder ver los datos a través de un acceso web, a través de un usuario, un administrador, y ver los datos energéticos que está generando la instalación. Además de todo esto, en el caso de SWEPS, lo que se hace es, por un lado, tenemos todo el sistema Yanitza, y en este caso, a diferencia de lo que os he comentado antes de CEPSA, hay una centralita de una plataforma externa o de una plataforma de terceros, vamos a decir, que lo que hace es recoger datos de todos los equipos que tiene la instalación a través de Modbus TCP. En este caso no se hace a través del programa, a través de un servidor OPC, sino que se hace directamente yendo a cada uno de esos equipos y recogiendo los datos. La ventaja que tienen los equipos Yanitza es que hay una parte común a todos los modelos, de manera que si accedemos a vamos a decir, a la dirección 19.000 de un UMG 604 y accedemos a la dirección 19.000 de un UMG 103 CBM, vamos a recoger siempre la tensión línea 1 frente a neutro. Lo mismo con la 19.2 y todo esto. Esto al final lo que hace es simplificar un poco y intentar que si alguien tiene que conectarse a nuestros equipos, que sea de una manera sencilla y sea lo más fácil o que sea lo menos enrevesado posible, ¿vale? Y hasta aquí un poco lo que os quería contar. Ahora, también aprovechando que está aquí Julián, si quieres comentar algo, si no, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, tenemos el chat, podéis preguntar. Daros las gracias también por estar aquí y bueno, espero que al menos haya sido interesante para todos. No sé si Yasin querrá añadir algo más. No. Agradeceros a todos vuestra presencia y nada, pues estamos a vuestra atención. Pues si ahora es el momento de si tenéis ha surgido alguna duda, pues por favor, pues nos la transmitís. No, yo lo único, pues bueno, daros un poco las gracias por esta web, que es interesante, y tengo una sugerencia y una pregunta. La sugerencia es, cuando he visto que habéis puesto la fotovoltaica, Benjamín sabe que nosotros tenemos una instalación fotovoltaica de 750 kilovatios instalada. Estamos haciendo el control con un 511 desde nuestra entrada de media tensión, pero es interesante una cosa que no he visto en el esquema, y es que yo además tengo puesto otro Yanixa donde me está midiendo efectivamente la generación eficaz. Me explico. Vuelvo para atrás. Cuando Sí. Cuando hacemos una instalación fotovoltaica nos olvidamos que esa instalación también consume. Ajá. Entonces, si yo tengo solamente un analizador en cabecera y tengo además por parte, mira, este es un software de Huawei, creo, porque Sí. es el que tengo yo instalado. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que la propia instalación fotovoltaica consume. Si yo solamente tengo ese medidor en esa parte, me tengo que fiar de los datos que me da Huawei como generación. Sin embargo, si yo pongo otro analizador justo en el punto de salida, aquí, sí, ahí, de la fotovoltaica, yo lo que me doy cuenta es que cuando no hay sol, tengo un consumo. Claro, tengo consumos consumo en negativos. esta dirección, ¿te refieres? Exacto, no es mucho, pero yo recomendaría a cualquiera que haga una instalación de este tipo que lo ponga en ese punto. Si quiere de verdad fiscalizar y tener en cuenta estos consumos de la fotovoltaica, que no son grandes, pero hay que tenerlos en cuenta porque verás
que en ese punto, con lo que te dice Huawei, siempre va a haber diferencias. Bueno, Sí. y dicho esto, lo único, la fotovoltaica actualmente yo me he encontrado con una sorpresa muy, muy positiva, y es que cuando estoy generando, relacionado esto con lo que comentáis con el coseno de phi, en el momento que yo genero, mi coseno de phi se me va a 1. Esto es muy importante para mí, es una sorpresa que me he llevado, porque aunque tenemos unos sistemas para corregir este coseno de phi, pues oye, la sorpresa es que esta fotovoltaica me está haciendo una corrección también del coseno de phi importantísima. ¿Esto es normal? ¿Lo habéis observado en otras instalaciones? Sí, Julián, ¿qué tal? Soy Jacinto. Oye, Hola. pues, ¿qué tal? Que sí, la verdad es que lo que estamos viendo que la fotovoltaica para nosotros es casi como el grupo electrógeno, es decir, que cuando entra la fotovoltaica, que la batería se desconecte. Eso es lo que estamos viendo porque no casan muy bien una con otra y después que tampoco los beneficios pues se desaparecen por lo que has dicho tú, ¿no? Porque ya el costo de phi se aproxima mucho a la unidad. Con lo cual, sí, es bueno, una de las ventajas añadidas de de la solar o la fotovoltaica. Y por último, ¿qué sabéis de lo que en principio se está hablando que entraría en vigor con el tema de reactiva en P6? Bueno, eso lo comentamos en el webinar anterior. Eso en principio tiene que entrar en vigor en noviembre. Lo que pasa es que con todo lo que estamos viendo en la actualidad parece que va a haber algún retraso, pero eso va a entrar en vigor sí o sí. O sea, se va a pagar 0,05 euros por cada kilovatio ampero reactivo o capacitivo en el periodo 6, es decir, pues de 12 a 8, festivos nacionales y fines de semana. Con lo cual, vamos a ver qué instalaciones se van a ver afectadas, sobre todo con los fijos de los transformadores. Nosotros ya tenemos una solución que es el ECAP, que desconecta el fijo automáticamente en ese horario, en ese periodo, en el P6. Y entonces, hay que adaptar las baterías existentes y las nuevas a esa nueva realidad de una penalidad pues nueva que no existía antes. Además, pueden haber instalaciones que por su propia pues, dinámica, funcionamiento o diseño, pues generen capacitiva. Pues si dijimos también aeropuertos, centros de datos, donde haya grandes longitudes de cables, ¿no? Pues edificios emblemáticos que se hayan sobredimensionado mucho en todos los aspectos, ¿no? Todas esas instalaciones son susceptibles de sufrir esa penalidad y por lo tanto vamos a tener que diseñar, que ya tenemos, soluciones diferentes para compensar esa energía reactiva capacitiva, ¿no? A través de reactancias o a través de equipos que se llaman SVGs, pues Static Battery Generator, que lo que hacen es justamente lo contrario de una batería de condensadores, ¿no? Entonces, se aparece una nueva oportunidad de negocio, un nuevo escenario en el que creo que, bueno, pues habrá que modificar la instalación, evidentemente, para adaptarse a ella. Muy bien. Gracias. Pues esperaremos a ver qué es lo que sale. Muy bien, Julián. Pues oye, un fuerte Vale, abrazo a Gracias. todos. Gracias, Julián. Hasta luego, Benjamín. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario que queráis hacer. Parece Yasin ha podido poner todos los Sí, enlaces. yo los había puesto al principio también, ¿eh? Ujú. Pero bueno, sí. Pues nada, agradeceros a todos vuestra participación en la jornada de hoy y nada, cualquier duda, cualquier consulta que después os pueda surgir, por favor enviándolas a través de correo. Os pongo aquí nuestro Sí. correo A general. mí también me gustaría decir, Benja, que vamos a colgar en nuestra página web esta jornada para todos que aquellos habéis llegado tarde o si queréis volverla a ver o si queréis recomendarla a alguien, estará tanto en YouTube como en nuestra página web la jornada completa. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.